Y ya nos acompaña Felipe Chapman, economista de Indesa y quien presentó un interesante estudio esta semana sobre el por qué los medicamentos en Panamá son tan costosos comparados con 5 países de la región. Bienvenido, Felipe, a Radar. Muchas gracias por la invitación. Primero quiero preguntarte qué los motivó a ustedes como Indesa a hacer este estudio, con qué países lo compararon y por qué. Bueno, en Indesa, en la parte económica, tenemos varias divisiones de actividad. En la firma, en la parte de análisis económico, tradicionalmente, continuamente hacemos análisis de del país como un todo macro y micro de distintos sectores económicos. Tendemos a concentrarnos en los sectores que tienen un mayor peso en contribución en valor agregado al Producto Interno Bruto. Este era un segmento que nunca habíamos estudiado y estaba siempre el mito de que los medicamentos son más caros, que si yo voy a Colombia, que si voy a España, que si voy a Turquía. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a estudiar este mercado un mito para o una realidad. Exactamente, para entenderlo. Y eso fue hace un año, y pensamos que lo íbamos a sacar en 90 días y nos encontramos con una sopa macarrónica de complejidad que nos tomó casi 12 meses completar el análisis y partió de una hipótesis. Y si la hipótesis no era validada, no continuaba con el estudio. Y la pregunta era sencilla: ¿son los medicamentos en el mercado privado panameño más caros que en Centroamérica, Colombia y República Dominicana? Hicimos la investigación. ¿Qué hicimos? Nos propusimos a investigar las principales enfermedades del país y de ahí los medicamentos vinculados a esas enfermedades, lo validamos con médicos y reducimos la muestra a los 75 medicamentos más utilizados para las enfermedades más importantes, 75 moléculas, que yo creo que ya comprendemos el tema de las moléculas. Yo lo aprendí haciendo el estudio, y de esas 75 moléculas hay medicamentos de marca, los que llaman innovadores, patentados de las grandes farmacéuticas internacionales, y hay genéricos que son igual de eficaces, lo que llaman 100% intercambiables, y otros genéricos que tienen el mismo componente químico, pero no tienen el mismo comportamiento. Menos eficaces. Exactamente. Tienen una eficacia diferente. Si, por ejemplo, un medicamento que te cubre 24 horas, el que no es intercambiable te cubre 18, 15 horas. Entonces, tomamos la misma presentación, una tableta del mismo gramaje, y fuimos a todos esos mercados. Confirmaron la hipótesis. Confirmamos, la hipótesis fue confirmada. En promedio, de todos esos países, Panamá es el más alto, 27% más alto que el promedio de todos los países. Y de la totalidad de esos 75 medicamentos, en 80% de los casos, Panamá es más caro, no el 100%, pero el 80%. Y dentro de ese 80% sí encontramos unos que eran bastante más caros y otros ligeramente más caros, pero siempre más caros. Las principales causas. Bueno, de ahí entonces seguimos a la siguiente etapa. ¿Por qué? ¿Por qué son más caros en Panamá? Y ahí nos estábamos enfocando en el mercado primordialmente privado. Hicimos lo que técnicamente se llama un análisis de organización industrial. Entender toda la cadena, desde que se fabrica el medicamento hasta que llega a la mano del consumidor o paciente final. Y esto coincidió con la crisis recientemente que habíamos tenido de un trabajo que iba a ser de uso interno. Decimos, no, hombre, esto hay que hacerlo público con todo lo que hemos comentado, y ahí es donde hacemos esta presentación esta mañana públicamente y que tú me invitas a participar acá. ¿Qué encontramos? Muchas cosas fascinantes. Primero, encontramos que hay una diferenciación en los precios que los laboratorios internacionales le venden a Panamá versus los precios que le venden a los países con quienes nos comparamos, con quienes hicimos la comparación. Y en algunos productos la diferencia es dramática. Por ejemplo, encontramos un producto donde una tableta, todavía en zona libre, antes que ingrese a Panamá, puede costar 10 centavos. La misma tableta en una farmacia en Barranquilla, Medellín o el sitio que ustedes cojan, 1 centavo. O sea que al nivel antes de haber llegado a las manos del distribuidor, o que el distribuidor lo ha entrado a su bodega para vender sobre la farmacéutica, ya estamos 10-1. Como dice, arrancamos muertos. Sí, claro. Arrancamos muertos. Y de ahí nos pusimos a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y empezamos a investigar la literatura, que hay muchas cosas, pero fuimos sobre todo a los elementos de mercado. Y los elementos de mercado, muchas variables. Uno, en Panamá la fabricación interna no llega ni al 10% de lo que consumimos. Dos, Panamá es el país que menos volumen de genéricos, de medicamentos genéricos
consume versus los de marca, patentados, innovadores, si se quiere llamar, y es por una idiosincrasia nuestra. Como mencioné, muchos en esos países, en muchos de esos, en Colombia, por ejemplo, hay intercambiables, inclusive fabricados en Colombia, perdón, genéricos, 100% intercambiables, 100% igual de buenos, idénticos, igual de buenos, pero entonces, más económicos. Entonces, con esa, por ejemplo, en el caso de Colombia, con esa competencia nacional, donde a diferencia de Panamá, 10% fabricación local, menos del 50% de consumo genérico. En Colombia la fabricación local es mucho más grande y el consumo, la aceptación de genéricos es mayoritaria, es dominante. Entonces eso obliga a los medicamentos de marca a tener que competir y a bajar el precio. Y entonces al bajar el precio se crea esa dinámica. Y alguien le dirá, bueno, ¿y por qué ese laboratorio colombiano no vende ese mismo precio en Panamá? Porque son agentes económicos también igual que el fabricante multinacional y él se pega lo más cercano al techo. Y si el techo de que ese fabricante en ausencia de competencia lo pone en Panamá a un nivel mucho más alto, el genérico no va a estar en $15 como en Colombia, sino probablemente va a estar en 25 o 30 dólares en Panamá. O sea que ahí es el primer problema que encontramos. Uno, diferenciación de precios. Algunos se lo atribuyen a ingreso per cápita o PIB per cápita, pero no, realmente no nos convenció esa teoría porque Uruguay tiene un PIB per cápita muy parecido al de Panamá. Chile también, pero importan, los laboratorios le venden al importador a precios más bajos. Ahora bien, en el caso de Colombia, sí, también hay que reconocer que hay fuerzas de mercado por volumen. Colombia es un país de más de 50 millones de habitantes, una economía, un Producto Interno Bruto casi 10 veces el tamaño de Panamá. Entonces ahí sí hay un tema de negociación, economías de escala, volumen que inciden en el precio. Pero entonces nos vamos a Uruguay. Uruguay tiene menos población que Panamá, un Producto Interno Bruto ligeramente menor al de Panamá. ¿Cómo lo logran? Porque tienen suficiente fabricación local que logra y pone a competir a los fabricantes extranjeros. Y en las compras del Estado, lo equivalente al Seguro Social, se le da preferencia en los mismos términos y condiciones. Es decir, si usted tiene un medicamento, produce un medicamento igual de eficaz, 100% intercambiable que el patentado de marca de laboratorio multinacional, y usted no me lo cotiza al mismo precio, se lo vamos a comprar a usted. No le damos preferencia de que se lo vamos a comprar de cualquier forma. Tiene que, como mínimo, igualar los términos y condiciones de precio, entrega, financiamiento, pago, etcétera. Entonces, realmente fascinante muchas de las cosas que encontramos. Ahora, Felipe, antes de que ustedes... Perdón, y lo otro que es muy importante, que aquí hablamos mucho, es que aquí hay oligopolios. Y una de las cosas que nos pusimos en esta tarea, y ustedes conocen la posición de Indesa, nosotros somos muy cuidadosos de no emitir ninguna opinión pública sin antes estudiar un tema. Entonces, cada vez que escuchamos todos estos diagnósticos no estudiados del problema, dicen, vamos a estudiarlo. ¿Hay o no un oligopolio en Panamá como muchos atribuyen? Cuando vimos la estructura, sí, hay pocos agentes económicos. Muy similar a los otros países, nada diferente. Ahora bien, de ahí nos fuimos a decir, hay comportamiento oligopólico, colusión de precios, arreglo de precios, hasta la investigación que nosotros hicimos, gracias a que contamos con un equipo, la verdad que fenomenal de investigación y análisis económico de Indesa, no encontramos evidencia de ello. Ahora, eso no tenemos los recursos que tiene una Codeco. Pero quiero hacerle una pregunta específicamente en ese tema. Ustedes hablan de integración vertical desde la cadena de distribución de medicamentos hasta la venta al detalle. Sí. Asimismo, grado de concentración en el segmento de importación. Sí. Y también hablan de que Acodeco no hace su trabajo suficientemente bien, no tiene las herramientas, las garras para hacerlo suficientemente bien. Por otras razones. Por otras razones. Todos esos factores Sí. no apuntan sino a un oligopolio, a una distorsión del mercado que va en contra, digamos, de los mejores precios para el consumidor? No, porque los precios no lo pone el importador. Y el importador, por ejemplo, hay un fabricante de los medicamentos que encontramos, esos 75, probablemente uno o dos tienen un solo importador distribuidor. Los demás, hay, por ejemplo, productos conocidos, no voy a mencionar nombres, no quiero entrar en problema con ninguno de los fabricantes que son muy sensitivos, pero hay algunos medicamentos muy conocidos en la plaza que tienen 3, 4 importadores y distribuidores. Y uno va a las farmacias y va a encontrar precios altos, pero diferentes. Arrancan altos porque entraron al país a un precio alto. Y nuevamente
menciono, esa concentración no es atípica. Lo vimos en todos los casos, en la mayoría de los casos en América Latina, y está presente en muchos países desarrollados también. Ahora, la concentración aquí la vemos primordialmente en la importación, que requiere unas economías de escala y altos niveles de inversión para unas bodegas adecuadas, etcétera. Y aquí creo que lo dijo el señor Orlando Pérez, que él trató Sí, de comprar importar y no, no le daban los volúmenes, los precios. que hacer una cooperativa. Exactamente, y no tenía la infraestructura requerida para poder competir con esos otros. Creo que eso era lo que le iba a preguntar al doctor Ritter, pero ¿cuáles son las recomendaciones? Porque también escuché algo de una empresa mixta para la compra de medicamentos. Bueno, es que no me ha permitido todavía ir al corazón del problema. No pretendíamos o no ambicionábamos meternos ahí, pero y comparándolo con otros países nos dimos cuenta que la principal fuente del problema es el sector público. Es decir, la Caja de Seguro Social, al no brindarle medicamentos a la población, que en algunos países representa lo equivalente a atender al 80% de la población, ese consumidor paciente se ve obligado, sin tener otra alternativa, a acudir a un mercado privado que cuenta con las características que ya he mencionado. Por eso ha hecho crisis esto. O sea, el primer problema que tenemos, falla de Seguro Social y MINSA en entregar medicamentos. Y fíjate, y encontramos otros elementos. Cuando la Caja de Seguro Social compra, que el volumen del sector público es casi que el mismo volumen del sector privado, nada más que este está fragmentado, no compra junto. La Caja de Seguro Social puede conseguir precios casi que de 10 a 1. Es decir, le venden el mismo fabricante a 10 centavos, el caso que mencioné de Colombia, a 10 centavos una tableta. El Seguro Social, por su volumen y su capacidad de negociación, puede conseguir 1 centavo. Y ya está probado que a través del método de precio único, la Caja de Seguro Social sí puede comprar a precios extraordinariamente atractivos. Ya hay otro problema de desabastecimiento, y por qué no lo hacen, ahí no entramos a analizar eso, que eso es un trabajo completo en sí, aparte de que hay que hacer un análisis del flujograma, el tema operativo, claro. ¿Por qué no cumple? No sé, eso es un tema que hay que analizar por sí solo. Ahora bien, y nos quejamos, bueno, y es que el Seguro Social además compra genéricos de mala calidad. También habría que preguntarse, ¿por qué no compra los mejores genéricos que hay en el mundo? 100% intercambiables, 100% iguales en su eficacia, que podría negociarlos a precios supremamente atractivos. Ahí estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Eso de salida va creando una distorsión en el mercado que profundiza la diferenciación de precios a los cuales se le vende al importador del país. Es decir, está todo concatenado. O sea que si realmente queremos modificar esto, tenemos primero arreglar el problema del sector público, que siempre haya abastecimiento, que compre a buenos precios, buenos medicamentos, que en el sector privado consumamos más genéricos. En otros países es 80%. Y que se conozca, aquí es menos del 50%. Y se sepa que son igual de buenos. Que son pero fíjate, me decía la directora de farmacia de drogas, es que en las farmacias en Panamá hay medicamentos donde la caja tiene una marca, una calcomanía, que dice que es 100% intercambiable. Yo le pregunté, ¿cuántas personas cree usted que saben eso en el país? Muy pocas. ¿Usted sabe si los médicos en su totalidad o mayoritariamente recetan la molécula? Y cuando usted va al recetario en la farmacia, ¿le ofrecen el genérico o el de marca? Cuando usted va y escuche, y lo hicimos, cuando usted va al dispensario en la farmacia privada, escuche qué pide el consumidor o el paciente. ¿Pide la molécula o pide el medicamento de marca? Pero eso no depende mucho del médico que la receta. Y depende también de que no hemos educado suficientemente e informado al consumidor. Por ejemplo, yo cuando voy a pedir una medicina para el colesterol, he llegado, haciendo esta prueba, al recetario y digo, yo quisiera ver las alternativas que tienen de astorvastatina. Todos alrededor se me quedan viendo, ¿qué cosa más rara está comprando este señor? Y me traen varias cajas, y me traen el original de una fábrica americana, me traen uno fabricado en Costa Rica, uno en España, uno en Alemania y otro en Colombia. Para mi sorpresa habían varios. Y estaban por menos de la mitad del precio. Yo los miré y entonces le digo, bueno, ¿y cuál de estos será 100% intercambiable? Se sorprendió que me lo despachara, que yo le había hecho esa pregunta, lo que me indicó que nadie le hace esa pregunta. Me dijo, estos dos, yo, deme este. Ahora, Felipe, antes de que ustedes terminaran este estudio,
Hubo mucha gente aquí que ya había hecho el suyo por su cuenta y había encontrado soluciones, como pasa en todos nuestros... Aquí todos somos expertos. Todos somos sí, expertos sí, en sí, lo que sí. sea. Sí. Ya hay Todos expertos tenemos respuestas sin estudiar los problemas. en la monarquía inglesa, todo el mundo ya sabe cómo es toda la monarquía Así inglesa. es. Pero son expertos de hoy. Una de las soluciones que es... Perdón, que hace un año yo no conocía esto. Ahora sé un poco más porque Ahora lo sí, hemos bueno, estudiado por un año. evidentemente, pero una de las soluciones, aparte de los permanentes señalamientos de oligopolio que tú has explicado bien, se dice la otra solución, liberar las importaciones o abrir la importación es la solución. Evidentemente aquí se puede abrir o está abierta la importación hasta donde yo sé, pero el problema es a quién le venden, no quién lo quiere comprar. Sí, bueno, fantástico eso. Primero, si todo el sector privado comprara junto, no me cabe la menor duda de que conseguiríamos mejor precio con los mismos medicamentos que tenemos hoy en día, simplemente por acumulación de volumen. Compramos fragmentadamente como país, sector privado. Entonces, si tú abres eso, pero sigues haciendo lo mismo que hacemos hoy en día y seguimos comprando fragmentadamente y el mismo tipo de medicamento con la misma proporción entre genéricos e innovadores de marca, yo me atrevo a apostar de que no va a cambiar absolutamente nada. Como decía Einstein, no pretendas obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Esa es la definición de locura, decía él. No vamos a obtener otro resultado, tan sencillo como eso. Primero que tenemos que empezar a cambiar el comportamiento del consumidor, que es el que tiene el poder de decisión. Para eso, ¿qué requerimos? Uno, que esté dispuesto a consumir medicamentos genéricos sustancialmente más baratos, de igual eficacia. Dispuesto e informado, porque uno no puede por estar dispuesto supuesto, a hacer lo que no y en conoce. informado, además ahí sí el Estado tiene que ayudarnos a educar al público, informarnos no solamente en la calidad y el contenido, sino en los precios. Que nos diga a todos los consumidores a qué precio importamos, a qué precio importan los otros países y a qué precios están en la farmacia. Por ejemplo, El Salvador tiene una aplicación móvil, un app, donde te dice en todas las farmacias a qué precio está el medicamento y las alternativas del medicamento. Entiendo que la AIG está trabajando en eso. Enhorabuena, porque eso, la Codeco tiene estos letreros en la farmacia que yo creo que nadie le presta atención, son poco amigables con todos los precios, porque te tendrías que ir de farmacia en farmacia a comparar lo que te gastaste en gasolina y tiempo, el ahorro que te conseguiste ya se fue. O sea, ahí yo creo que la Codeco, eso es uno de los temas donde más puede aportar en informar al consumidor. Y por supuesto tiene el rol de que si hubiese colusión de precios, tiene que sancionar y ojalá que cuente, que no lo tenemos, con tribunales especializados que condenen, que hoy en día no los tenemos. Uno lleva esos casos a tribunales especializados, no entienden la materia, se dilatan, muchas ocasiones no fallan. Ahí tenemos un problema a diferencia de Chile, por ejemplo, donde los tribunales funcionan. Y el equivalente a la Codeco te demanda y te lleva a un caso a la corte y te gana. Y créeme que vas a modificar tu comportamiento. Felipe, con esta explicación que nos has dado y que yo escuché también la presentación, a mí me da la impresión de que la reducción por decreto del 30% no tiene ninguna viabilidad. No. Porque esto implica en toda esta cadena cómo se decreta 30% a todas las moléculas que se establecieron en esa lista. ¿Eso tiene alguna viabilidad? Mira, primero, algo que sufrimos los panameños es a todos los problemas todos somos brillantes y tenemos soluciones simples. Sí, cómo no. Y a muchos de los problemas de precios que hemos hablado los solucionamos o con control de precio o subsidio. Problema resuelto. Sí. Esa es la solución más fácil y la peor. No te soluciona primero. El subsidio nos va a costar a todos, como lo dijo aquí la señora clarísimo, lo pagamos todos. El dinero no se fabrica del cielo. Y los controles de precio te crean lo que llaman varias cosas. Uno, en algunos casos te puede provocar desabastecimiento, en otros casos te crea distorsiones adicionales, que es lo que llaman el efecto portafolio. ¿Qué ocurre? Que con los productos que no están controlados, automáticamente suben de precio. Y dependiendo de la farmacia es aún más grave. Y aquí tuvieron algunos representantes de las farmacias pequeñas donde dicen, yo tengo farmacias en algunos pueblos donde el 80% de mi venta
es de esos productos. Y si Claro. pierdo plata, yo tengo que cerrar la farmacia. De acuerdo. Entonces, ¿es eso lo que queremos? Entonces, el tema ahí es estudiar y el clamor de la gente sin estudiar los temas o sin pedir que se estudien, porque no tenemos ni la disciplina ni la paciencia para que se estudien de forma objetiva, es decir, ese es el malo, quiero que me lo controle, que me lo castigue o que me le dé un subsidio. Eso no resuelve el problema. Eso Con el 30%... políticamente, le apostaron políticamente a eso. Y lo han hecho definitivamente lo han hecho muy múltiples mal. gobiernos. Usted ha Múltiples hablado- gobiernos y ha fracasado aquí y en todos lados. Usted ha hablado del desabastecimiento en la caja del Seguro Social, cómo incide en todo, del papel de Acodeco, de la cultura de genéricos. Y sé que en la presentación también comentó de una especie de empresa mixta para la compra de medicamentos y que sería la forma de abordar el alto costo de importación o lo que cobran los laboratorios a Panamá en este momento. Ok, pongamos números gruesos. Digamos que el mercado de medicamentos total en Panamá sea 800, 1.000 millones de dólares, de los cuales el 50% más o menos es el sector público, que compra a una fracción, a 10 veces más barato que el sector privado. Así que si lo hacemos en volumen puede ser parecido, pero en dólares, lo equivalente a precios del mercado privado, el mercado público es 10 veces más grande desde ese punto de vista. Entonces, lo que nos dice que el sector público tiene un poder de negociación fenomenal. Si lo hace bien, debería poder atender a una parte muy mayoritaria de la población. Eso nos deja con un mercado privado aún más pequeño. Ese mercado privado, si sigue comprando fragmentadamente, no va a lograr conseguir mejores precios. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una viabilidad puede ser tener una empresa conjunta, pero si compran todos es un monopolio y no queremos eso. Entonces hacemos una empresa público-privada que pueda proveer tanto al Estado como a los privados y que junte la mayor cantidad de volumen del país, sin que la Caja de Seguro Social puede seguir comprando y que esta APP compre, y si le provee mejores precios, inclusive que un laboratorio le vende a la Caja de Seguro Social, amén. Pero eso nos podría traer mejores precios a todos los panameños. Una de las cosas que me preguntaban en la presentación de hoy, bueno, ¿y por qué no compramos todo Centroamérica, República Dominicana juntos? Fantástico. Eso sería lo equivalente al tamaño de Colombia. Más de 50 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto similar. Paraíso. Conseguiríamos precios fenomenales. Ahora bien, tú has sido canciller, ¿qué tan fácil es poner de acuerdo a todos esos países para comprar juntos? Ni siquiera te lo voy a tratar de contestar. Para una Sería declaración imposible. política es mucho más fácil que para una compra conjunta. Muchísimas gracias, Felipe Chapman. Muy, muy interesante. Vamos a seguir ahondando en este tema de los medicamentos. A usted también gracias por continuar en Radar y lo invito a quedarse aquí porque además de los medicamentos está el tema de la canasta básica y de cómo va a continuar el diálogo después de la demanda que puso CONEP. Tenemos a un representante del sector sindical y a una representante de la Gran Alianza por Panamá para conocer sus posiciones. Quédese en el Radar.